Hace mucho tiempo, en una tierra oprimida por los filisteos, nació un hombre destinado a cambiar el destino de su pueblo. Un héroe cuyos hechos y hazañas desafiarían la imaginación y cuyas decisiones mostrarían tanto su fuerza sobrehumana como su vulnerabilidad humana. Esta es la historia de Sansón, el hombre de la fuerza legendaria, cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel y cuya vida fue marcada por milagros, desafíos y redención. La historia del nacimiento de Sansón se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 13. Aquí se detalla la narrativa y las razones detrás del nacimiento milagroso de Sansón, dado por Dios a una mujer estéril. El relato comienza con una descripción de la situación de Israel. Los israelitas habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y como resultado, estaban siendo oprimidos por los filisteos durante 40 años. En la ciudad de Sora, había un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, cuya esposa era estéril y no tenía hijos. Un ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa y le dijo: He aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, cuídate de no beber vino ni sidra, y no comas cosa inmunda. Porque he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue a contarle a su esposo lo que había sucedido. Le dijo que un hombre de Dios, cuyo rostro era como el de un ángel, le había hablado, pero no le preguntó de dónde era ni cuál era su nombre. Manoa oró al Señor pidiendo que el hombre de Dios volviera a visitarlos para enseñarles cómo debían criar al niño. Dios escuchó la oración de Manoa, y el ángel del Señor volvió a aparecerse a la mujer mientras ella estaba en el campo. Ella corrió rápidamente a buscar a su esposo, quien también habló con el ángel. Manoa preguntó cómo debían criar al niño y qué debían hacer con él. El ángel del Señor reiteró las instrucciones: la mujer se guardará de todo lo que le dije. No comerá cosa que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Manoa, queriendo honrar al visitante, ofreció preparar un cabrito. El ángel del Señor le indicó que si quería hacer un holocausto, debía ofrecerlo al Señor. Manoa no sabía que era un ángel del Señor. Prepararon un sacrificio y mientras ofrecían el holocausto, el ángel del Señor hizo algo maravilloso: mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar. Manoa y su esposa se postraron en el suelo. Manoa, al darse cuenta de que había visto al ángel del Señor, temió por su vida, pero su esposa lo tranquilizó, diciendo que si el Señor hubiera querido matarlos, no habría aceptado su sacrificio ni les habría mostrado todas estas cosas. La mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedán, entre Sora y Estaol. Desde su juventud, Sansón demostró ser un joven excepcional, no solo por su fuerza, sino por el propósito divino que marcaba su vida. Aunque su nacimiento fue milagroso, sus hazañas juveniles mostrarían cómo Dios puede obrar poderosamente en la vida de aquellos que están consagrados a Él. Un día, mientras viajaba a Timnat para cortejar a una mujer filistea, Sansón se encontró con un león joven que rugía y lo atacaba. Sin armas y sin ayuda, Sansón sintió el Espíritu del Señor descender sobre él, dándole una fuerza sobrehumana. Con sus propias manos, desgarró al león como si fuera un cabrito. Este primer encuentro no solo fue una demostración de su fuerza física, sino también una señal de que Dios estaba con él, capacitando sus acciones y protegiéndolo de peligros insuperables. Más tarde, al regresar por el mismo camino, Sansón encontró en el cadáver del león un enjambre de abejas y miel. Tomó la miel y la compartió con sus padres, sin revelar de dónde provenía. Este acto simboliza cómo Dios puede traer dulzura y bendiciones incluso de las experiencias más amargas y peligrosas. Sansón, ansioso por demostrar su ingenio, propuso un enigma a los filisteos durante su boda: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Incapaces de resolver el enigma, los filisteos presionaron a su esposa para que les revelara la respuesta. Su esposa lo sedució hasta que le reveló el enigma. Traicionado por aquellos que debían ser sus aliados, Sansón respondió con furia, matando a 30 hombres filisteos para cumplir su promesa de darles cambios de ropa, mostrando tanto su fuerza física como su vulnerabilidad emocional. La historia de Sansón nos enseña que Dios puede obrar de maneras sorprendentes y poderosas en nuestras vidas. Al igual que Sansón, todos enfrentamos leones, desafíos que parecen insuperables.
Sin embargo, con la fuerza y el apoyo de Dios, podemos superar estos obstáculos. Así como el Espíritu del Señor capacitó a Sansón, Dios también nos capacita a nosotros. Él nos llama a confiar en su poder, a rendirnos a su voluntad y a permitir que su obra se manifieste en nuestras vidas. La historia de Sansón es un recordatorio de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Después de las traiciones y desafíos iniciales, la vida de Sansón se convirtió en una serie de venganzas contra los filisteos, quienes oprimían a su pueblo. Estas acciones, aunque llenas de violencia y conflicto, muestran cómo Dios utilizó a Sansón para desafiar a los enemigos de Israel y traer justicia. Enfurecido por el engaño de su esposa filistea y la traición de sus enemigos, Sansón ideó una venganza única. Capturó 300 zorros, los ató por las colas en parejas con antorchas encendidas y los soltó en los campos de los filisteos. Las cosechas, las viñas y los olivares fueron consumidos por el fuego, causando una devastación masiva. Este acto de venganza no solo dañó económicamente a los filisteos, sino que también demostró el ingenio y la ferocidad de Sansón. A través de él, Dios mostró que la opresión de los filisteos no quedaría sin respuesta. En otra ocasión, los filisteos capturaron a Sansón y lo llevaron a Lei, atado con cuerdas nuevas. Pero cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, las cuerdas que lo ataban se rompieron como hilos quemados. Encontró una quijada de asno y con ella mató a 1000 hombres filisteos. Este evento resaltó no solo su fuerza, sino también la intervención divina. Sansón no era un guerrero común, era un instrumento de Dios, utilizado para liberar a su pueblo de la opresión. Después de múltiples enfrentamientos y actos de venganza contra los filisteos, la vida de Sansón dio un giro significativo cuando conoció a una mujer llamada Dalila en el valle de Sorek. Su encuentro no solo cambiaría el curso de su vida, sino también el destino de su pueblo. Sansón se enamoró de Dalila, una mujer cuya belleza y encanto lo cautivaron profundamente. Pasaba mucho tiempo con ella, confiando en su compañía y afecto. Pero detrás de su aparente amor, Dalila tenía otras intenciones. Los líderes filisteos, conscientes de la relación de Sansón con Dalila, dieron una oportunidad para capturarlo. Ofrecieron a Dalila una gran cantidad de dinero a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila comenzó a preguntar insistentemente a Sansón sobre el secreto de su fuerza. En varias ocasiones, Sansón le dio respuestas falsas, diciéndole que perdería su fuerza si fuera atado con cuerdas nuevas, con cuerdas frescas o si su cabello fuera tejido en un telar. Cada vez que Dalila ponía a prueba las respuestas de Sansón, los filisteos esperaban en las sombras, listos para capturarlo. Pero cada vez, Sansón rompía fácilmente sus ataduras, mostrando que su fuerza permanecía intacta. Finalmente, cansado de la insistencia de Dalila y confiando en ella, Sansón le reveló el verdadero secreto de su fuerza: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Esa misma noche, mientras Sansón dormía, Dalila hizo que un hombre viniera y le rapara las 7 guedejas de su cabeza. Al hacerlo, el Espíritu del Señor se apartó de Sansón, y su fuerza lo abandonó. Los filisteos entraron y capturaron fácilmente a Sansón. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo encadenaron y lo pusieron a trabajar moliendo grano en la prisión. El gran guerrero de Israel había sido humillado y reducido a un estado de impotencia. El encuentro de Sansón con Dalila nos enseña sobre las peligrosas consecuencias de poner nuestra confianza en las personas equivocadas. Sansón, un hombre dotado con una fuerza increíble por Dios, fue traicionado debido a su confianza mal colocada, y dejarse seducir por una mujer quien lo llevó a su desgracia. Dios nos llama a ser sabios y discernir en quién confiamos y a buscar su guía en nuestras relaciones. A través de la historia de Sansón y Dalila, aprendemos que la verdadera fortaleza no solo proviene del poder físico, sino de una relación sólida y fiel con Dios. Después de ser traicionado por Dalila y capturado por los filisteos, Sansón, una vez el hombre más fuerte de Israel, se encontraba ciego y prisionero, reducido a trabajar moliendo grano en una prisión en Gaza. Sin embargo, incluso en este estado de humillación, el plan de Dios para Sansón no había terminado. Mientras Sansón estaba en prisión, su cabello, símbolo de su voto nazareo y su fuerza divina, comenzó a crecer nuevamente. Los filisteos, confiados en su victoria, no prestaron atención a este detalle crucial.
Un día, los líderes filisteos organizaron una gran celebración en el templo de su dios Dagón, para agradecer por su captura de Sansón. Decidieron traer a Sansón para exhibirlo y burlarse de él frente a la multitud. Sansón fue llevado al templo, donde fue colocado entre las dos columnas principales que sostenían la estructura. La multitud, eufórica, se burlaba de él, sin saber que este sería su último encuentro con el héroe caído. En ese momento, Sansón, en su ceguera y debilidad, levantó una oración a Dios: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Con la fuerza divina restaurada por un último acto de gracia, Sansón empujó las columnas con todo su poder. El templo comenzó a temblar y luego colapsó sobre los filisteos reunidos, matando a miles, incluidos los líderes que habían venido a celebrar. En su muerte, Sansón logró destruir más filisteos que en toda su vida, demostrando que incluso en sus momentos finales, Dios tenía un propósito para él. Sansón sacrificó su vida para infligir un golpe decisivo a los opresores de su pueblo. Después de la destrucción del templo, los familiares de Sansón vinieron a recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a Sora y Estaol, donde fue enterrado en la tumba de su padre Manoa. Así terminó la vida de uno de los jueces más legendarios de Israel. La muerte de Sansón nos enseña sobre la redención y el propósito divino, incluso en nuestros momentos más oscuros. Aunque Sansón había cometido errores y sufrido las consecuencias de sus acciones, su última oración y acto de sacrificio mostraron su fe y arrepentimiento. Dios puede utilizar incluso nuestras debilidades y fallos para cumplir sus planes mayores. La historia de Sansón es un recordatorio de que, sin importar nuestras circunstancias, siempre hay una oportunidad para redimirnos y ser instrumentos de la voluntad divina. Sansón fue dotado de una fuerza sobrehumana, pero esta fuerza provenía de Dios, no de sí mismo. Su poder era una manifestación del Espíritu de Dios obrando a través de él. Esto nos recuerda que cualquier habilidad o talento que poseemos es un don de Dios, y debemos usarlo para su gloria y según su propósito. A pesar de sus dones, Sansón frecuentemente actuó de manera impulsiva y desobediente, especialmente al romper su voto nazareo y al confiar en personas equivocadas, como Dalila. Estas decisiones llevaron a su captura y humillación. A pesar de sus muchos errores, Sansón encontró redención en su último acto de fe y sacrificio. Su oración final y su entrega a la voluntad de Dios mostraron su arrepentimiento y deseo de cumplir el propósito divino. Este relato complejo de la vida de Sansón. Su fuerza y vulnerabilidad, obediencia y desobediencia, las caídas y redenciones. Nos enseña que, aunque somos imperfectos, Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas si nos rendimos a su voluntad y buscamos su guía. Sansón, con todas sus fallas, se convirtió en un instrumento del propósito divino, mostrando que la gracia y el poder de Dios son suficientes para transformar cualquier situación para su gloria.